Buenas noches, nos da gusto saludarles ya en el día lunes 7 de octubre de 2019. Estamos listos como todos los días para presentarles las noticias más importantes que se han generado hoy aquí en El Salvador y a nivel internacional. Buenas noches. Buenas noches, Manuel, así es, qué gusto nuevamente acompañarlos y que arranquen la semana siempre en sintonía de Noticiero Hechos y en esta ocasión de Noticiero Hechos emisión estelar. Le damos también la bienvenida a Cecilia, que ella va a ser también la encargada de ser nuestra intérprete en lengua de señas, como siempre en Noticiero Hechos, y le mandamos saludos a Carito también, que por motivos personales no nos va a estar acompañando. Así es, muchos saludos para ella, bienvenida también a Cecilia. Buenas noches, compañeros, buenas noches, amigos televidentes, qué gusto que nos acompañen. Vamos rápidamente a nuestros titulares y volvemos con el detalle de las noticias. Gobierno busca una salida legal para los salvadoreños amparados al TPS en los Estados Unidos. La canciller de la República se reunirá con funcionarios norteamericanos esta semana. Un juzgado declaró arresto domiciliario para el exministro de Justicia René Figueroa, quien está siendo acusado de lavado de dinero. En minutos le vamos a ampliar. 2 menores de edad fueron arrastrados por una fuerte corriente de agua en La Libertad. Ya le contamos el desenlace. Un grupo de familia fue desalojada de su vivienda en San Luis La Herradura. Según un juzgado, los terrenos pertenecen a 2 sociedades que ahora reclaman los espacios. Como medida para frenar la migración, Estados Unidos promete inyección económica para países del Triángulo Norte. Ya le contamos en qué consiste el anuncio hecho por la nación norteamericana. Este lunes el ministro de Hacienda llegó hasta la Asamblea Legislativa para ofrecer detalles sobre el presupuesto de la nación para el próximo año y vamos a establecer contacto con nuestra compañera Tatiana Funes, quien se encuentra desde la sala de redacción para que nos amplíe más datos. Así es, Tatiana, estamos a la expectativa de las explicaciones que ha dado el ministro Nelson Fuentes a los diputados sobre el proyecto de presupuesto 2020. Un punto que llama la atención y que seguramente abrirá el debate en la Asamblea es que el presupuesto 2020 comprende una emisión de bonos por 755 millones de dólares. Estamos hablando de emisión de más deuda. Pero ¿cuáles son las explicaciones del ministro de Hacienda, Tatiana? Así es, un gusto saludarles. Precisamente el ministro de Hacienda llegó esta tarde a la Asamblea Legislativa acompañado de la comisionada presidencial Carolina Recinos, esto para explicar el presupuesto del ejercicio fiscal 2020, el cual asciende a 6.426 millones de dólares. Un dato importante era que el ministro la semana anterior, cuando presentó este proyecto, decía que se aumentaría el presupuesto para salud, seguridad y educación. Pero esta tarde también ha explicado que otras carteras que también incrementarán su presupuesto es el órgano judicial, el cual crece 16.6 millones de dólares. La Corte de Cuentas subirá 900 millones de dólares y también para el Ejecutivo se espera que haya un aumento en su presupuesto. Escuchemos a continuación las declaraciones que brindaba el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. Está aumentando de 285.6 millones a 302.2 millones. Es decir, que está creciendo 16.6 millones el órgano judicial. Esto debido pues al porcentaje del 6% constitucional. La Corte de Cuentas está creciendo 43.4 y en el ejercicio 2020 pasa a 44.3. Eso implica un incremento de más o menos 900 mil dólares en su presupuesto. El órgano ejecutivo está creciendo de 3.183 a 3.390, es decir, un incremento de 207 millones. Bueno, y además de esto, otro punto importante para toda la población salvadoreña es el hecho de que el subsidio al gas para 2020 tendrá una disminución de 9 millones de dólares con respecto al presupuesto de 2019, mientras que el subsidio a la energía y al transporte público se van a mantener en el mismo monto que se tenía en 2019.
El subsidio al gas licuado lleva 65.5 millones, es decir, que tiene una disminución de 9.9 millones con respecto al año pasado. El subsidio al transporte se mantiene en 46.3 millones y el subsidio a la energía se mantiene en 64 millones. Bueno, y además de esto, también lo que mencionaba Manuel al inicio de esta intervención es que hay una petición para emitir títulos valores por 755.8 millones de dólares. ¿Esto para qué? Para financiar complementariamente este presupuesto para 2020, de los cuales 497 millones son para el pago de bonos recurrentes y el resto es para financiar el tema de pensiones, el ITFA y también la deuda pública, entre otras áreas. Era lo que explicaba esta tarde el ministro de Hacienda. En el ejercicio 2019 se aprueban 497 millones de financiamiento para el presupuesto. Esos 497 son parte de la brecha, ¿ya? Y adicionalmente tenemos nuevos financiamientos o nuevas necesidades de financiamiento para el ejercicio 2020, que son las que ustedes tienen ahí. 122 millones de FODES. En el ramo de Hacienda hay 71 millones de pensiones, 9 millones de ITFA. Bueno, y ahí teníamos la explicación del ministro de Hacienda sobre este punto. El financiamiento de este presupuesto 2020, que sería de 755.8 millones de dólares, y que la propuesta es de que se emitan títulos valores para lograr llegar a este monto. Otro punto también importante es que para 2020 se prevé que se creen 1.085 plazas adicionales en el gobierno y, por supuesto, aclarar de que esta discusión no ha logrado finalizar este día en la Comisión de Hacienda. El ministro llevaba una presentación de más de 200 láminas y de estas pues logró cubrir alrededor del 45% de esta información y por eso ha quedado pendiente y las discusiones van a continuar en 15 días, ya que el ministro se excusaba que la próxima semana estará fuera del país y no podrá hacerse presente a la Asamblea Legislativa para explicar el presupuesto 2020. Para la otra semana, los diputados van a continuar con la discusión de la aprobación de este préstamo del BCE por 91 millones de dólares para el financiamiento del Plan Control Territorial. Así la información desde la Asamblea esta tarde, compañeros. Así es, Tatiana, hay que hacer una salvedad que los 91 millones están fuera del tema del presupuesto. Esta es una petición que el Ejecutivo había formulado antes para financiar el Plan Control Territorial. El tema del presupuesto llama la atención, decías tú, hay una creación de por lo menos 1.000 plazas más, pero ¿en qué áreas se van a crear estas plazas, Tatiana? Porque eso es importante también señalarlo. La mayoría de estas plazas se van a crear en el Ministerio de Seguridad y Justicia, también dentro de centros penales, y recordemos que hace una semana se firmó un convenio entre el Ministerio de Trabajo y el Movimiento Plazas para Todos para crear también plazas dentro del Ministerio de Salud, que era un tema pendiente que se venía discutiendo dentro de la Asamblea Legislativa y también era una petición de los médicos y también los estudiantes en año social de que se les incluyera pues en plazas o puestos laborales para el próximo año. Entonces básicamente esas serían las áreas donde se estarían incrementando las plazas en seguridad, centros penales y también en salud. Una pregunta más, Tatiana, ¿cuál es el ambiente que tú ves entre las fracciones? ¿Hay posibilidades de que esta discusión del presupuesto se alargue y que pase más allá de las fechas estipuladas para que se dé un proceso de aprobación a tiempo? ¿Cómo ves el panorama? ¿Los diputados cómo han reaccionado a estas explicaciones del encargado de las finanzas, en este caso el ministro de Hacienda? Por supuesto, Manuel, los diputados se han mostrado en algunas fracciones un tanto escépticos, por lo menos en el tema del financiamiento de esta emisión de títulos valores. Es uno de los puntos que más les importaba a los diputados, por lo menos de la bancada del PCN,
pero también hay otras discusiones como la creación de las plazas y otros montos. El ministro había sido enfático en que para 2020 se va a eliminar la partida secreta, pero también algunos diputados del FMLN habían estado interesados sobre los montos que van para el organismo de inteligencia del Estado. Recordemos que también el presidente y el ministro de Hacienda habían dicho de que este presupuesto para la OIE se iba a reducir a la mitad y tendría alrededor de 17 millones de dólares para 2020. Esos son uno de los puntos que han mostrado bastante interés, pero de hecho este primer día que se presenta el ministro no han logrado terminar con la discusión ni con la información que iba a presentar el ministro, y pues probablemente la discusión para la aprobación de este presupuesto de 2020 pues se alargue un poco más de lo previsto. Claro, Tatiana, muchas gracias por tu reporte. Un tema, Manuel, Pamela y amigos televidentes, Tatiana, muchas gracias por la información desde la sala de prensa. Un tema del que durante todos los años sucede lo mismo, ¿no? Y es que se alarga porque se da una discusión, se hace un debate, se hace un cabildeo, a veces hay ajustes para que entonces pueda ser aprobado por la Asamblea Legislativa la propuesta del Ejecutivo, y en este caso que viene un nuevo gobierno. Exactamente, no hay duda que esta va a ser una discusión larga, tal y como la reunión con el ministro, que se ha quedado en capítulo, como nos decía Tatiana, debido a que llevaba una presentación amplia, muy amplia, y que solo han podido conocer una parte de los legisladores que forman parte de la Comisión de Hacienda, y se queda hasta dentro de 15 días, porque el ministro sale del país, y será entonces que se retome este análisis del presupuesto con la presencia del titular de este caso de Hacienda, Nelson Fuentes. Vamos a seguir nosotros con más noticias, contarles que la canciller de la República y el ministro de Justicia también llegaron a la Asamblea Legislativa. Los funcionarios explicaron que los próximos meses serán clave para conocer los posibles acuerdos que el país logre tener con Estados Unidos y así dar una salida permanente a quienes se encuentran bajo el TPS. La canciller de la República y el ministro de Justicia llegaron a la Comisión de Relaciones Exteriores para explicar los acuerdos que el país suscribió con Estados Unidos hace algunos días. Alexandra Gil fue tajante y dijo que El Salvador no es un tercer país seguro. Que bajo ningún punto este es considerado, nuestro país ha sido o va a ser considerado o se va a aceptar que sea considerado como tercer o país seguro. ¿Cuál es nuestro límite en cuanto a ofrecer condiciones seguras, dignas, con pleno respeto a los derechos humanos para otras personas de otras nacionalidades? Y nosotros no nos vamos a vender por menos. Si nosotros no podemos garantizar eso para estas personas, nosotros vamos a ver cuáles son nuestras limitaciones. Por su parte, Rogelio Rivas dio las razones por las que se implementó la patrulla fronteriza. Estas patrullas que se están ejecutando de manera conjunta entre Migración y Extranjería y la Policía Nacional Civil es justamente desarticular todas aquellas estructuras o también gente que trabaja de manera individual. Una salida legal a los más de 190,000 salvadoreños sigue en vilo. En enero de 2020 el TPS llega a su final. Poco tiempo queda para que El Salvador pueda buscar opciones y evitar posibles deportaciones. Los diputados pidieron detalles de los planes a implementar. El papel, digamos, que pueden jugar esos acuerdos sobre nuestros compatriotas en beneficio, los tepecianos. Como le decía el diputado, tiene todo el derecho de velar por su asunto migratorio. Es un año de campaña electoral para ellos. Entonces la situación es compleja. O sea, quisiera decirles, está resuelto. No, pero sí quisiera saber si han tenido comunicaciones con congresistas o senadores para ver legislación que pueda ayudar para todos los salvadoreños. Con el senador Paul de Kentucky, una relación espectacular. Y yo creo que vía Congreso y Senado podemos buscar una solución bipartidista, y para eso estamos peleando. Pero dada la inmediatez de que esto se vence el 2 de enero, estamos analizando con abogados y con diferentes carteras del Ejecutivo qué posibles soluciones podemos tener para nuestros compatriotas en el exterior. ¿Por qué no abordamos este tema como Triángulo Norte, como se han abordado otros temas como la Alianza para la Prosperidad? Y nos hemos, sí es cierto, tratado de separar del Triángulo Norte porque nosotros nos hemos posicionado bien, no solo ante Estados Unidos, sino que ante el mundo, porque estamos haciendo las cosas bien.
¿Que no somos perfectos? No, pero tampoco no nos pidan que resolvamos estos problemas en 3 meses. Durante el miércoles, jueves y viernes de esta semana, la canciller tendrá reuniones con altos miembros de la Casa Blanca para hablar sobre las soluciones definitivas y dar certidumbre jurídica a los salvadoreños. Con imágenes de Ricardo Tobar, Igmar Batres, Noticiero Hechos. Y seguimos hablando de la relación de El Salvador-Estados Unidos, porque este país espera implementar un plan de crecimiento económico para Centroamérica a principios del próximo año, del 2020, para complementar las medidas migratorias de la administración Trump. Así lo informó un asesor de la Casa Blanca sobre asuntos de Latinoamérica. Mauricio Claver Carón fue quien dijo esto, que la administración Trump está muy interesada en que se genere un polo de desarrollo en la región centroamericana. Estados Unidos prevé dar una inyección de capital a los países del Triángulo Norte a principios del año que viene. Según el asesor de la Casa Blanca sobre asuntos de Latinoamérica, Mauricio Claver Carone, el objetivo es incentivar la inversión del sector privado para favorecer la prosperidad en esos países y reducir así el flujo migratorio que recibe Estados Unidos. Asegura que la mayoría de los inmigrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador piden asilo bajo falsas premisas, ya que dice huyen de sus países por cuestiones económicas, motivo que la ley internacional no reconoce para otorgar asilo. Claver Carone dijo también que la mejora de las perspectivas económicas llega después de que se hayan alcanzado acuerdos de cooperación bilaterales con los 3 países centroamericanos para que los inmigrantes se vean obligados a pedir asilo en el primer país de paso y así evitar que lleguen a la frontera sur de Estados Unidos. Pese a las palabras del representante de la Casa Blanca, los congresos de esas naciones deben ratificar estos acuerdos. Esto mientras que la justicia estadounidense ha retado buena parte de las propuestas migratorias de la administración Trump a partir de las acciones de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. Guatemala presenta además una peculiaridad más para Washington, y es que en enero toma posesión de la presidencia Alejandro Giammattei, quien ha amenazado con rescindir el acuerdo alcanzado por su predecesor Jimmy Morales. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Vamos a conocer más noticias en el siguiente resumen. Un presunto líder de estructuras criminales identificado como Ever Balmore Alvarado, de 37 años de edad, fue capturado en Soyapango por un equipo de la Unidad Táctica Operativa de la PNC. Según autoridades, el sujeto es acusado de varios delitos, entre los que se encuentra violación agravada y agrupaciones ilícitas. 6 presuntos pandilleros se fugaron de las Bartolinas ubicadas en la subdelegación de Hilo Vasco, en Cabañas. Los sujetos habrían aprovechado el ruido de la lluvia para perforar una pared y darse a la fuga. La PNC ya inició investigaciones contra los agentes de turno en la subdelegación. El director de Centros Penales, Osiris Luna, y la ministra de Salud, Ana Orellana Vendek, se presentarán ante el Juzgado de Vigilancia y Ejecución de la Pena en San Vicente, donde se instalará la Audiencia Especial de Derecho a la Salud en relación a las condiciones de los reclusos del Centro Penitenciario de Máxima Seguridad de Zacatecoluca. Esto en cumplimiento a una orden emitida por la Sala de lo Constitucional a raíz de un proceso de habeas presentado por familiares de un recluso. Habitantes de Apopa solicitan a las autoridades reparar la calle que conecta a este municipio con Nejapa. Las cárcavas dificultan el desplazamiento de automovilistas y transeúntes. Lugareños además piden que la arteria sea iluminada y se adecúen los espacios peatonales para prevenir accidentes de tránsito. Y a continuación le presentamos nuestra cifra del día. Según estadísticas de la PNC, en lo que va de octubre se reportan 19 homicidios a nivel nacional, manteniendo un promedio de 2.4 asesinatos diarios, la cifra más baja durante la gestión del presidente Nayib Bukele. Como recordamos, agosto fue el mes con menos homicidios durante la última década y autoridades de seguridad pretenden reducir aún más la cifra. Durante los últimos meses, el promedio de homicidios se mantiene de la siguiente manera. Junio cerró con 7.7, julio con 5, agosto con 4.2 y septiembre con 4.8. Bien, y cambiamos de información para comentarle que alrededor de 20 familias fueron desalojadas este día con orden judicial
de unos terrenos ubicados en la isla Tasajera, esto en San Luis, La Herradura, en La Paz. El inmueble de 150 manzanas, que pertenece a dos sociedades que hoy reclaman las propiedades, fue entregado oficialmente por la jueza de paz de esta jurisdicción. Las familias aseguran que el lugar les pertenece por derecho, ya que ahí han nacido sus abuelos, padres y actualmente sus hijos residen en la lotificación de donde hoy los están echando. La jueza de paz asegura que únicamente daban cumplimiento a una sentencia que llevó un proceso, mientras que los desalojados piden ayuda al Estado para resolver su problema, ya que hoy dicen se quedan sin casa. Y más de 700 familias se vieron beneficiadas con la entrega de certificados de construcción para mejorar su vivienda. Nuestro compañero Ernesto Cornejo con los detalles. Llevar bienestar social a las familias salvadoreñas es uno de los principales objetivos que tiene el Ministerio de Vivienda. Es por eso que ha continuado entregando certificados de construcción o mejoramientos de viviendas a personas de escasos recursos del país. Quiero pedirles de todo corazón que sean responsables con este dinero que se les va a dar, que lo ocupen directamente para lo que es, porque el asegurar su casa es asegurarle la tranquilidad a sus hijos, a su esposa, a ustedes mismos. Los beneficiados agradecieron el interés que han mostrado las autoridades. Sostienen que desde hace años habían hecho solicitudes, pero no se les daba una respuesta. Ahora me siento agradecida directamente con Dios también, ¿verdad? Porque es el primero que ha hecho realidad los sueños y de muchas familias también. La ministra dijo que la entrega coincide en el marco de la celebración del Día Mundial del Hábitat, un contexto propicio para recordar el derecho que todas las personas tienen a una vivienda digna. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y bien, le comentamos también que el crucero Seven Seas Mariner atracó por algunas horas en nuestro país y las autoridades de Mitur y CEPA recibieron a los turistas. Vamos a conocer más en la siguiente nota. Con un ambiente de fiesta muy a lo salvadoreño, las autoridades del Ministerio de Turismo junto al presidente de CEPA recibieron en el puerto de Acajutla, Sonsonate, a más de 600 turistas que venían a bordo de un crucero proveniente de Los Ángeles, California. De acuerdo a las autoridades, estas acciones forman parte del circuito turístico que impulsan para proyectar los principales atractivos del país. Además, buscan establecer las primeras rutas para el proyecto Sur City y así potenciar aún más las playas salvadoreñas. Como ustedes saben, Sur City es el programa emblemático de la gestión del presidente Bukele y todo se conecta. El Sur City es el ancla y después hacemos y desarrollamos todos los productos turísticos especializados y este es uno de ellos, pero lo tenemos que hacer de una manera ordenada, planificada, porque se había venido haciendo, pero no de esta manera, así que por eso nos tenemos que sentar en conjunto con las otras instituciones que están involucradas, CEPA, Migración y con todo el sector privado también, para poder generar mayor afluencia de cruceros y aprovechar el multidestino de la región, porque podemos aprovechar los que vienen de Costa Rica y de Panamá, en donde ha habido mayor número de cruceros, y de Guatemala incluso. Entonces, el gran esfuerzo y el gran logro que tuvo el presidente Bukele conjunto del gobierno de Estados Unidos para bajar la alerta de categoría 3 a categoría 2, y esto es parte también que las compañías navieras, las compañías de cruceros, pues ya nos han puesto en el mundo naviero de cruceros turísticos, en el mapa a nivel mundial, para que seamos atractivos también. La Ruta de las Flores, el Parque Nacional, el Cerro Verde, el Imposible, el Centro Histórico de Santa Ana y de San Salvador fueron algunos de los lugares que visitaron los extranjeros, quienes reafirmaron que buscarán regresar nuevamente al país. Estamos buscando tener un día fabuloso. Sí, debemos conocer la gente. ¿Cuáles son sus atractivos? Espero que sigan recibiendo personas en su país. Se espera que para la próxima semana atraque otro crucero y para inicios del 2020 llegue uno mayor que pueda superar los 2.000 turistas, favoreciendo así el desarrollo turístico del país. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Le vamos a contar rápidamente que ese lunes el exministro de Justicia, René Figueroa, enfrentó a la audiencia inicial en su contra. En el siguiente informe le contamos cuál fue la decisión que tomó el juez en su caso y también en el de su esposa.
El Juzgado Tercero de Paz decidió otorgarle arresto domiciliar al exministro de Justicia René Figueroa. El exfuncionario durante la gestión de Elías Antonio Saca tendrá que pagar además una fianza de $50.000. Figueroa es acusado de lavado de dinero y activos por un monto que supera los $3 millones, que según el Ministerio Público se utilizaron para adquirir inmuebles, pagar préstamos y comprar vehículos. Solamente fundamentó el señor juez, solamente en algunos arraigos que se fueron presentados de que el señor tenía un domicilio fijo, un trabajo el cual estaba estable. El juez también decretó medidas alternativas a la detención para su esposa Cecilia de Figueroa, quien tampoco pudo justificar el incremento de $50.000 en su patrimonio. Se le dictaron medidas como presentarse periódicamente al tribunal, que será el tercero de instrucción, que será una vez al mes. No moverse del domicilio en cual pertenece en este momento. Según informes fiscales, René Figueroa recibió cerca de $2 millones de casa presidencial, de los cuales aseguran que es parte del dinero que mantiene en prisión al expresidente Saca. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y el fiscal general de la República se pronunció en sus redes sociales tras conocer la decisión del juez tercero de paz de San Salvador, quien le otorgó medidas sustitutivas a la detención al exministro de Justicia René Figueroa. Raúl Melara publicó en Twitter: la erradicación de la impunidad seguirá siendo un reto. Si no tenemos jueces valientes que apoyen a la gente, vamos a apelar la resolución en el caso del señor Figueroa. Además, la Fiscalía General de la República informa que el Juzgado Quinto de Paz decretó instrucción con detención contra Mauricio Antonio Bologne Gómez, acusado de los delitos de agresión sexual en menor o incapaz agravada, continuada y corrupción de menores e incapaces agravada. Y un juzgado especializado de sentencia de San Salvador instaló la vista pública contra 426 presuntos pandilleros ligados al caso denominado Operación Cuscatlán. Entre los acusados están Dionisio Arístides Humansor, Pedro Benjamín Rivas, Borromeo Enrique Enríquez y, según la Fiscalía General de la República, la mayoría de los procesados enfrentan cargos por organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas y proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado. Algunos de los crímenes fueron cometidos en el Centro Penal de Ciudad Barrios en San Miguel por rencillas entre pandillas entre el año 2012 al 2017. Escuche usted lo siguiente: el Ministerio de Trabajo y la Procuraduría General de la República firmaron un convenio de cooperación para fortalecer la justicia laboral en El Salvador. Más detalles en el siguiente informe. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la Procuraduría General de la República. Es la firma de un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo y la Procuraduría General de la República, con el fin de facilitar asistencia legal a las personas que buscan conciliación con el empleador en las instalaciones del Ministerio de Trabajo y así fortalecer la justicia laboral en el país. La creación de una comisión interinstitucional que permita abordar conjuntamente los casos de especial complejidad. Nos brindará la posibilidad de colaborar recíprocamente en procesos de formación continua, sistemática y especializada que identifique las especiales condiciones de vulnerabilidad que pudiesen presentar grupos poblacionales laborales. En 2018, 5.695 casos se registraron por parte de la Procuraduría en conjunto al Ministerio de Trabajo y en lo que va de 2019 van más de 4.000, dando asistencia legal y técnica en los procedimientos relacionados con las vías alternas de resolución de conflictos. Este día es histórico, porque este día estamos armando más que un convenio, un hermanamiento de sangre, de visión y de lucha transformadora en función de los más débiles y los más necesitados, de tutelar esos derechos que han estado desprotegidos en todo el proceso histórico. El ministro dijo que en años anteriores el Ministerio de Trabajo servía a los empresarios para la impunidad. Cuando yo vine y escuchaba hacia afuera que qué opinaban del Ministerio de Trabajo, había un denominador común. Y es que acá, este Ministerio de Trabajo, siempre se arreglaban las cosas entre la parte patronal y la parte laboral con un solo ganador.
el patrono ya venía solo a traer, como comúnmente dice. Vienen medicinas amargas y algunos están heridos ahorita porque estamos aplicando tutela de derechos de los trabajadores, porque estamos aplicando la verdadera justicia por quienes han estado excluidos y marginados de esa justicia. Rolando Castro asegura que es un compromiso del actual gobierno poner las instituciones públicas al servicio de la gente. Eric Alfaro, Noticiero Hechos. Vamos a seguir con más noticias, contarles que el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, y su consejo municipal aprobaron 4 reformas importantes a la ordenanza municipal. Una de ellas es que todas las empresas de cables que instalen en los postes, o que instalen los postes, mejor dicho, ya no podrán utilizar material contaminado. Todo con el objetivo de liberar el espacio aéreo. De acuerdo a los cambios, las empresas que no estén cumpliendo con esto tendrán 20 días desde su notificación para el retiro. De no hacerlo, la comuna se encargará de quitarlos. Vamos a otros temas. Esta mañana los padres de familia se concentraron en la Plaza Divino Salvador del Mundo para realizar un llamado al presidente de la República, Nayib Bukele, a fin de que intervenga en el cierre del Centro Escolar San José de la Montaña en San Salvador. Las autoridades dijeron que lo van a cerrar porque simplemente ya no es financiable el funcionamiento de este centro de estudios. No hemos tenido ninguno. Como le digo, comenzamos, lastimosamente nos agarraron, como dicen, de sorpresa, nadie sabía, y apenas como iniciamos ahí tratando de enviar cartas al arzobispado, Ministerio de Educación, buscaremos otra forma, otros lugares. Espero que también el presidente nos tome mucho en cuenta, porque la verdad que son demasiados niños que no podemos negarles la educación. Estamos viendo con los padres de familia cómo podemos ver si se le puede aumentar la mensualidad a la escuelita para que esta sea sostenible. ¿Cuánto pagan? El ministro de Trabajo, Rolando Castro, mostró un video de un establecimiento cerrado la semana pasada sobre la 29 calle Poniente por insalubridad. Aseguró que no cumplía las normas que exige el Ministerio de Salud y que además otro establecimiento que funcionó por años sobre el Paseo General Escalón no tenía los permisos por parte del Ministerio de Salud. Dicen que tienen 300 empleos por parte de más de 20 empresas para reubicar a las personas que han quedado sin empleo por dichos cierres. Todos nuestros procedimientos están desarrollados desde el inicio hasta la finalización, apegado estrictamente a derecho. Y si a alguien en este país se le vulnera sus derechos, pues tiene las instancias legales para recurrir. Ya tenemos los empleos listos con mejores salarios para ellas. Ya tenemos listos. Si en este momento vienen, nosotros en este momento tenemos la capacidad para irlas a reubicar. Y a propósito, la Cámara de Comercio e Industria se ha pronunciado ante el cierre de algunos de los locales de la cadena Mr. Donut. Según la gremial de empresarios, se mantendrá vigilante y que en todo momento se respete el debido proceso y el Estado de Derecho. Sostienen que ningún ciudadano particular puede actuar en contra de las leyes y ningún funcionario público puede hacer más de lo que la ley expresa. La señala la Cámara Sala con la Cámara de Industriales. Se pronuncian además en contra de la manera en la que se anunciaron los cierres de las sucursales y los procedimientos previos que incluía despliegues policiales. Esto es lo que dice la Cámara de Comercio. Y comerciantes se concentraron en la Plaza Morazán para pedirle al gobierno la creación de una Secretaría del Trabajador por cuenta propia para que se velen por sus derechos laborales y se les reconozca su aporte al país. Actualmente el sector informal representa el 70% de la población económicamente activa. Para que esta articule políticas públicas que le resuelvan temas como la seguridad social y la seguridad previsional a este sector. Ya por escrita que le hemos hecho llegar, digamos, a ellos para que nosotros desarrollemos mejor nuestro trabajo y impidamos que nuestra gente emigre hacia los Estados Unidos o hacia otros países del mundo, teniendo nuestros apoyos que nosotros requerimos acá. Un incendio consumió una vivienda de lámina y madera en la colonia El Carmen del barrio La Vega en San Salvador. Un hombre de 76 años resultó con quemaduras en el rostro y 3 personas más presentaron crisis nerviosa. Bomberos nacionales sofocaron el siniestro y evitaron que el fuego se propagara
Sin embargo, una imprenta resultó con daños parciales. De acuerdo a las autoridades, un cortocircuito fue la causa de este incendio. Lamentable esta información. 2 menores de edad fueron arrastrados por la fuerte corriente de agua del río Peretete en el municipio San Matías de la Libertad. Uno de los menores de 6 años de edad, identificado como Edwin Alexander Sánchez, falleció, mientras Jorge Miguel Figueroa, de 10 años, fue rescatado por los habitantes de la zona, quienes lograron localizarlos en la quebrada conocida como El Limón, ubicada en el cantón La Puebla. Bien, y vamos a hablar de noticias económicas. Preste atención a lo siguiente, porque los precios de los derivados del petróleo aumentan a partir de mañana. Ahí tenemos los precios sugeridos para la zona occidental, donde la gasolina especial va a incrementar 5 centavos, la regular 1 centavo y el diésel 4 centavos. Los precios promedios son 3.37 para la especial, 3.11 para la regular y 3.4 para el diésel. Vamos a revisar ahora la zona central. El incremento en la gasolina especial 5 centavos, en la regular 2 centavos y el diésel 4 centavos. Los precios promedio por galón: la especial 3,36, la regular 3,11 y el diésel 3,3. Y la zona oriental, el incremento en el caso de la gasolina especial será de 5 centavos, la regular 1 centavo y el diésel 4 centavos. Los precios promedio por galón en el caso del especial 3,40, la regular 3,15 y el diésel 3,8 centavos. Y el Banco de Fomento Agropecuario lanzó el plan piloto de la línea de crédito automática, una modalidad de crédito rotativo para financiar capital de trabajo a clientes recurrentes con excelente récord crediticio con el banco. Parte de los beneficios con esta modalidad son la reducción de trámites, proceso más simple y ágil y reducción del tiempo a partir del segundo desembolso. La desembolsan, la cancelan, al nomás cancelarla, ya pueden volver a desembolsarla. No tienen que contratar otra vez. Como dice el ingeniero Ventura, no tienen que andar buscando el abogado, traer todos los papeles. Es completamente automática. Con esta línea de crédito estamos premiando su fidelidad a través del otorgamiento de créditos con más agilidad. Queremos preguntarles a todos ustedes si ya probaron Sudagrip Caramelo. Si no lo han hecho, les comento que este refresca su garganta con sus extractos naturales como bálsamo, menta, jengibre y eucalipto. Sudagrip Caramelo te refresca. Con esta información vamos a una pausa comercial, ya regresamos. Gracias, compañeros de Noticiero Hechos, aquí la información deportiva, lo más relevante, y vamos a arrancar con la selección de El Salvador. En el siguiente informe, todos los detalles acerca de lo que se viene para la azul y blanco. Otra vez reunidos, como equipo, como selección nacional de El Salvador, un grupo de futbolistas que tiene la misión de trascender, de ganar y dar una alegría a la afición. En esta fecha FIFA deben hacerlo ante los representativos de las islas caribeñas de Montserrat y Santa Lucía. Ambos partidos como visitantes. Viajan el miércoles, pero Carlos de los Cobos aprovechó desde este lunes para trabajar con el grupo. Ahí el mexicano observa, mientras el preparador físico Fernando Guerra arranca con el entreno y sigue con la mirada atenta. Regresa a sus apuntes y ahí deja todas las observaciones de lo que está presenciando. No parece nervioso, pero sabe que existe presión por ganar los duelos. Eso o perder el 6º puesto de la CONCACAF en el ranking FIFA, que lo privaría de jugar una hexagonal de eliminatoria mundialista. Pues yo siento que la presión es normal, ¿no? La presión es algo que todos vivimos de una o de otra manera todos los días. En el fútbol es exactamente lo mismo. Yo como entrenador tengo presión, los muchachos como jugadores tienen su dosis de presión, pero eso no debemos, tiene que ser un acicate, tiene que ser esa presión tiene que motivar al grupo, tiene que motivar a los muchachos para poner mejor esfuerzo, para tratar de hacer mejor las cosas. La motivación es fundamental, entonces la presión es natural.
En el mundo entero hay fútbol y en el mundo entero donde se juega un partido de fútbol va a haber diferentes tipos de presión, pero igual hay que vivirla, ¿no? Y hay que saberla asimilar. Hay al menos 6 jugadores diferentes en la plantilla de 21 futbolistas respecto a lo que jugaron las primeras 2 fechas. David Díaz, Ibsen Castro, Juan Barahona, Jorge Morán, Gilberto Baires y Wilfredo Cienfuegos son las novedades, este último con su primer llamado a selección absoluta. En cuanto a legionarios, en la nómina solo habrá 4, Rodolfo Zelaya, Denis Pineda, Darwin Serén y el mismo Barahona. Sí, como te digo, es la idea de todos. Obviamente sabemos que es difícil ir al Caribe, lo decía la otra vez, pero creo que toda la selección está enfocada en eso. Sabemos lo que nos estamos jugando, que es un mundial, así de que hay que ir con la mentalidad que podemos, tenemos una gran calidad de jugadores, que podemos ir a hacer buenos partidos allá y sacar buenos resultados. Sí, como tú dijiste, ahí no había tenido la oportunidad de jugar mucho en el equipo que estaba. Ahora creo que voy con más confianza. Sabemos que ese equipo es muy fuerte, tiene jugadores muy fuertes. Pero nosotros, como te digo, estamos trabajando para sacar un buen resultado allá y creo que lo vamos a poder lograr. Sí, como te dije, tenemos una oportunidad muy bonita. Creo que tenemos que hacer un buen partido allá. Ya tuve la oportunidad de estar allá y es un equipo muy difícil también, pero creo que nosotros tenemos que pensar más en lo nuestro para sacar un buen resultado allá. El primer juego de esta fecha FIFA será el sábado 12 de octubre en Montserrat. El segundo el martes 15 en Santa Lucía, por las fechas 3 y 4 de la Liga B de Naciones en la CONCACAF. Hacemos un rápido resumen de la primera división de fútbol, partidos que se disputaron este fin de semana. Comenzamos con el juego entre Sonsonate en Tel Isidro Metapán, que arrancó el sábado en horas de la noche, partido en el cual al minuto 11 Roberto El Toro González marcó el 1-0. Eso sí, una fuerte lluvia llevó a suspender el juego al minuto 16 de parte del árbitro central del partido, y esto obligó a que se reanudara el domingo a las 10 de la mañana, y fue Arnulfo Beitar, minuto 30, quien marcó el segundo gol del juego, y con esto victoria para Sonsonate. Los dirigidos por Rubén El Polillita da Silva ganaron otra vez y se mantienen en el segundo lugar, llegando a 25 puntos en 13 partidos. También jugó Independiente como local contra el cuadro del Vencedor. Este es un equipo que está dando mucho de qué hablar, el Benjamín del torneo. Los de Usulután, pero esta vez en condición de visitante en el estadio Giboa, donde vencieron primero con gol de Nicolás Muñoz, minuto 17. Lo ganaba el Vencedor 0-1. Más tarde al 21 aparece Boris Polo Mosquera para el 0-2. El equipo Revelación estaba ganándolo sin problemas contra el Independiente. El cuadro que incluso cambió ya entrenador. David Omar Sevilla se hizo cargo, pero no fue suficiente. Tardelis Peña, minuto 64, de penalti marcó el definitivo. 2-1 fue el descuento para Independiente, pero no le alcanzó para darle vuelta, ni siquiera para empatarlo. El Vencedor se lleva los 3 puntos en su visita a San Vicente. Otro juego más en el estadio Ramón Flores Berríos de La Unión. El Municipal Limeño cayó en su casa contra el Chalatenango. Fidel Jiménez, minuto 21, marcó el primero para la visita. Luego cayó el empate. William El Bamba Mancilla estaba con el 1-1 a favor de los Cucheros. Luego fue el turno de Craig Foster, el caribeño, para los chalatecos, que al 73 marcaba el 1-2. Estaban arriba los de Juan Ramón Sánchez. Y el definitivo 3-1 llegó por medio de César Flores. Al 90+2, ya para finalizar el partido, se llevó la victoria el cuadro de Chalatenango sobre el Municipal Limeño. En esta misma jornada, FAS venció 2-1 en el estadio Juan Francisco Barraza de San Miguel al Águila, con tantos de Jason Quiñones y Xavi García, y Joaquín Vergés descontó para los emplumados. Por su parte, Alianza sacó una victoria 2-1 sobre Once Municipal, con goles de Marvin Monterrosa y Héctor Ramos, mientras José Enrique Contreras marcó para los aguachapanecos. Para Noticiero Hechos, este fue un informe de Néstor Hernández. Muy bien, vamos con las noticias internacionales. Tony Hernández, el hermano del presidente de Honduras, se enfrentó otro día de audiencia por los delitos de narcotráfico. La periodista Laura Sepúlveda, de La Voz de América, nos tiene el reporte. Adelante. Avanza el proceso judicial en contra de Juan Antonio Hernández, el hermano del actual presidente hondureño, quien enfrenta 4 cargos por narcotráfico, porte de armas, conspiración y falso testimonio. Durante la jornada de este lunes, la 4ª jornada en medio del proceso judicial, estuvimos conociendo al segundo testigo cooperante. Se trata de Alex Ardón, quien se desempeñó como alcalde de un municipio en la zona de Copán, muy cerca a la frontera con Guatemala. Él precisamente acepta cargos relacionados con
con narcotráfico, porte de armas, homicidios, entre otros, y señala que su relación con Tony Hernández sobrepasó el tema de los sobornos, los cuales ya habíamos escuchado anteriormente con el primer testigo cooperante, alias El Rojo. Él dice que precisamente él habría entregado grandes montos de dinero para apoyar los procesos de elección, tanto a presidente de la República para Pepe Lobo, como de Congreso, la reelección del actual mandatario Juan Orlando Hernández. Él señala que ese monto de los $2 millones que ya habían sido, digamos, sacados a colación por parte de alias El Rojo, y efectivamente él los entregó en 2 pagos diferentes. De la misma forma se refirió a 6 camiones de Televisa que habrían sido utilizados para el narcotráfico, los cuales habrían ido cargados con una gran cantidad de cocaína para enviarlos desde Honduras a Guatemala con Estados Unidos como destino final. Seguimos avanzando en medio de este proceso judicial en una nueva jornada que tendrá lugar este martes, comenzando a las 10 de la mañana, hora de la costa este de los Estados Unidos. Por 2 horas aproximadamente, Alex Ardón responderá a más preguntas de la Fiscalía y después llegará el turno de la defensa, quien intentará desestimar cada una de las versiones entregadas en medio del proceso judicial. Desde la ciudad de Nueva York, soy Laura Sepúlveda, de La Voz de América. Bien, gracias Laura por informarnos desde la ciudad de Nueva York. Pero ¿qué dice de todo esto el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández? Él señaló que las declaraciones del exalcalde hondureño Alexander Ardón sobre la entrega de $1 millón a Tony Hernández, su hermano acusado de narcotráfico, para la campaña política, no tienen el más mínimo sentido. No puede ser agradecimiento bajo ningún punto. Por eso es que está declarando lo que dice, sin pruebas y con ánimo de venganza contra quien le desbarató su imperio. Ya él también se confesó asesino de decenas de personas. Solo de ahí sacan la medida qué tipo de gente puede ser esto. Y el presidente Donald Trump arranca una nueva semana criticando las pesquisas en su contra por supuesto abuso de poder. No uno, sino 2 informantes del Servicio de Inteligencia estadounidense estarían entregando evidencias a la Cámara de Representantes que avalarían las acusaciones de supuesto abuso de poder del presidente Donald Trump. El mandatario no permaneció callado sobre esto el fin de semana. Calificó a los denunciantes como portadores de información de segunda mano. Pero esto es lo que piensan quienes lideran la pesquisa. Somos tremendamente dependientes de personas valientes que den un paso adelante. Al margen de esto, un nuevo escándalo envolvió al mandatario este lunes. Un juez federal rechazó el reclamo del presidente Donald Trump de ser inmune a todas las investigaciones criminales, esta vez frente a la solicitud del fiscal del distrito de Manhattan, que solicitó las declaraciones de impuestos del mandatario durante los últimos 8 años. La petición está enmarcada en una investigación sobre supuesto soborno de la organización Trump en la compra del silencio de 2 mujeres que afirmaron haber tenido relaciones con el presidente. Los abogados de Trump han dicho que la investigación está motivada políticamente y el propio presidente respondió a través de Twitter. Los demócratas radicales de izquierda han fracasado en todos los frentes, por lo que ahora están presionando a los fiscales locales demócratas de la ciudad de Nueva York para que busquen al presidente Trump. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Y la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU pide que las autoridades en Ecuador eviten el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos, mientras condenan los actos de vandalismo que se han registrado en medio de las protestas en diferentes lugares de ese país. En medio de las protestas y el paro nacional en Ecuador, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó por medio de un comunicado a las autoridades a que el uso de la fuerza debe aplicarse en casos excepcionales y cumplir con las normas internacionales de derechos humanos, como los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad. En referencia a este comunicado, el vocero del secretario general de la ONU, Stefan Dujarric, afirmó: las autoridades policiales deben garantizar el derecho de todas las personas a manifestarse pacíficamente. Las personas deben tener la capacidad de expresar sus opiniones y reunirse pacíficamente. La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU también alertó que cualquier forma de privación de la libertad de manifestantes por parte de las autoridades debe cumplir con los estándares establecidos por el derecho internacional.
El uso de la fuerza debe ser proporcional al derecho internacional y esto refleja lo que ha dicho el secretario general. De acuerdo a ONU Derechos Humanos, la policía tiene el deber de identificar las personas que actúan con violencia para aislarlas de los demás manifestantes. Los actos de violencia o delitos que cometan algunas personas no deben atribuirse a otras cuyo comportamiento es pacífico. Hubo heridos de gravedad, ¿no? La fuerza pública hizo uso de armamento, de dotación. Explicó José Collaquito, manifestante ecuatoriano. Esto mientras la oficina también en su comunicado rechazó enfáticamente los hechos de violencia cometidos contra personas, destrucción de bienes, saqueos, así como bloqueos de la vía pública, y al mismo tiempo han hecho un llamado al diálogo. No voy a cambiar de opinión. Dialogar, sí, para encontrar paliativos, vuelvo a recalcar, incentivos para aquellos que puedan haber sido afectados por la herida. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Hoy manifestantes lanzaron piedras y quemaron barricadas en la capital de Haití al iniciar la cuarta semana de protestas que han paralizado la economía de ese país. Manifestantes lanzaron piedras y quemaron barricadas en la capital de Haití el lunes al iniciar la cuarta semana de protestas que han paralizado la economía del país. Los líderes de la oposición les han pedido a sus partidarios que se congreguen frente al Palacio Nacional para demandar la renuncia del presidente Jovenel Moïse, quien planea asistir a una ceremonia oficial cerca de ahí. El llamado se produjo luego que miles de haitianos marcharon delante de las oficinas de la ONU el viernes en una de las mayores manifestaciones en semanas. Este manifestante dijo que muchos de los que protestan viven en la miseria. No comen, tienen hambre, no tienen empleo, dijo. Decimos que Jovenel Moïse debe irse. No necesitamos a Jovenel Moïse en el país. Una pequeña muchedumbre se congregó poco después del amanecer y lanzó piedras contra la policía, en la continuación de protestas en las que han muerto al menos 17 personas y casi 200 han resultado heridas. La misión de la ONU para el apoyo a la justicia en Haití emitió una declaración el domingo por la noche en la que llamó al gobierno a garantizar el funcionamiento de escuelas, hospitales y servicios de emergencias y permitir que la ayuda les llegue a los más vulnerables. Rosalba Ruiz, Associated Press. Vamos a hablar ahora de hechos de la región, específicamente nos vamos a concentrar en Guatemala, donde el primer Congreso Nacional de Descentralización de Autoridades del Ejecutivo instaron a las municipalidades a unir esfuerzos para mejorar el trabajo de los distintos ministerios. Tenemos un reporte sobre esto. El proceso de descentralización se orienta al traslado de capacidades con el fin de mejorar la atención de las comunidades. Autoridades del Ejecutivo instan a reforzar esfuerzos y mejorar la calidad del gasto. La descentralización, en otras palabras, busca dar respuesta a las grandes demandas de la sociedad en cada municipio, departamento o región del país a través de instituciones sólidas, eficaces y transparentes. En esencia, lo que quiero decirles es que estamos convencidos de que la descentralización es la ruta correcta para vivir en democracia. Que por cierto, también estoy un poquito triste porque la ejecución de los consejos de desarrollo no fue la que hubiésemos querido, pero es para que vean que no es lo mismo verla venir que tenerla en las manos. Y dicho sea de paso, mencionar que aún existiendo una ley general de descentralización, un reglamento de la ley general de descentralización y la política de descentralización, aún no estaba definido el norte a seguir. Fue menester entonces crear esa agenda de descentralización, que es básicamente la herramienta que nos permite dirigir el rumbo para poder el día de mañana crear esa descentralización que todos anhelamos. La presencia de gobiernos subnacionales dotados de capacidades para desempeñar sus nuevas responsabilidades es una condición fundamental para que la descentralización pueda funcionar. Por esto nos parece muy importante y adecuado el enfoque que plantea la agenda. Al respecto, autoridades municipales se pronunciaron sobre la promoción del desarrollo local. El programa de descentralización del Estado busca eso, transferir esas competencias a los alcaldes, no solo administrativas, sino también financieras. Por eso nosotros desde lo local hablamos que es importante realmente fortalecer esa estructura de gobierno municipalista y darle los recursos. Trabajamos con ese tipo de situación y resolvemos.
La administración, decimos los alcaldes, debe de ser una transferencia administrativa, pero también una transferencia financiera. Y la vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell, asegura que el país centroamericano le abre las puertas a la inmigración, pero sostiene que la nación siempre se mantiene alerta ante cualquier amenaza, por lo que se instalan controles de seguridad para que las condiciones de vida de quienes residen cerca de las fronteras no se vea afectada por el flujo de personas con vínculos a grupos delictivos. Pero tenemos que mirar las condiciones de los y las costarricenses que se encuentran en estas regiones que son regiones de frontera que muchas veces no tienen las mismas condiciones socioeconómicas que el resto del país, y no sea que de ninguna manera podamos entender que una cosa es más importante que la otra, ¿no? El país y el gobierno de Costa Rica, igual que los gobiernos locales, ahí nosotros tenemos 6 cantones, Los Chiles, Upala, Guatuso, San Carlos, La Cruz y Sarapiquí, que son cantones fronterizos, y ya hay algunas atenciones de manera directa de algunos organismos internacionales. Es el caso de ACNUR, que tiene una oficina en el cantón de Upala, porque realmente empieza a crecer la demanda de servicios en la zona. Bien, ahí teníamos declaraciones de la vicepresidenta de Costa Rica. Vamos a conocer ahora perspectivas climáticas con Pamela Zelaya. En más temas, las amenazas de vulneración de datos a empresas y personas a través de los ciberdelincuentes y la forma de proteger la información es lo que nos presenta esta noche en el siguiente reporte Luis Alberto López. Los riesgos y amenazas de ser víctimas de ciberdelincuentes cada vez es más probable. A nivel mundial y también en El Salvador hay un virus cibernético que crece. Vulnera sus datos en computadoras o dispositivos móviles que bloquean el acceso hasta que pague por desbloquearlo. Y en muchos casos, los usuarios se dan cuenta que han sido vulnerados hasta 100 días después. Personas no se dan cuenta sino hasta la mañana que llegan a su oficina, abren su computadora y tienen un mensaje de tenés que pagar cierta cantidad de dinero en bitcoins o en cualquier otra criptomoneda que no es rastreable, para que nosotros podamos liberar toda la información. Es como si yo le hubiera puesto un candado a su casa y no lo dejara entrar hasta que me pagara cierta cantidad de dinero. Esa es como una extorsión, pero utilizando tecnologías de la información, sino que ya son organizaciones con fines de lucro de carácter ilícito. Estos delitos transfronterizos que operan desde el anonimato podrían significar pérdidas a nivel global de hasta 8 trillones de dólares en costos a empresas hacia el año 2022. Todo por no proteger los datos, los accesos o descuidos de empresas y personales. Cambiar el password cada 3 meses, no utilizar el mismo password para todo, porque usualmente la gente ocupa el mismo password para sus redes sociales, para su correo de la empresa, para su correo personal y para su celular, o el mismo PIN, e inclusive ocupan el mismo PIN del cajero automático. He visto también password abajo de los mousepads, password en un sticker, nombre de usuario y el password abajo de la computadora en una calcomanía. O sea, todas esas son malas prácticas, porque cualquier persona que llegue a un lugar, ve el usuario, ve el correo y ve el password, perfectamente podría accesar. Esas son malísimas prácticas que deben de erradicarse de entrada. Por hoy, en El Salvador no hay legislación ni tratados internacionales firmados para la protección de datos o demandar judicialmente a ciberdelincuentes internacionales. Solo queda la autodefensa, la prevención y la buena costumbre de proteger la información. Pero ¿qué pasa con su vida afuera de la oficina? ¿Qué pasa con su celular? Probablemente no tiene ni siquiera clave. Entonces, claro, se le pierde, lo deja en algún lugar, alguien lo agarra y accesa a toda su vida. Eso ya trasciende la esfera personal, ¿verdad? Porque al final es un dispositivo de uso personal. Pero en ese dispositivo yo almaceno correos de la empresa, contactos de la empresa, teléfonos, direcciones, incluso documentos. Hay un montón de datos sensibles, tanto de su persona como datos sensibles de la empresa para la que labora. Entonces, ya la ciberseguridad no solo es responsabilidad de las empresas,
también es responsabilidad nuestra y es una cultura de ciberseguridad que nosotros debemos de adaptar. Realmente esa es la parte más difícil, adaptar o tener una cultura de ciberseguridad en todos los aspectos. Hace falta mayor cultura sobre la ciberseguridad, por la necesidad de proteger la información sensible personal y de la empresa. No importa que tengan los mejores sistemas de seguridad contratados con una empresa, pero si el usuario es el más vulnerable de toda la cadena de la seguridad, de nada sirve. Entonces, esa es una de las malas prácticas. Por el momento, la protección es voluntaria, mientras la Asamblea Legislativa aprueba una ley de protección de datos. Esta práctica pasará a ser de carácter obligatorio, especialmente para las empresas y oficinas públicas. Con imágenes de Ever Ábalos, un reporte de Luis Alberto López. Ahora hablaremos del clima. Muy bien, ya tenemos información del clima para lo que resta de esta noche y les comento que se pronostican tormentas de moderadas a fuertes ingresando en la zona oriental del país. Esto por influencia de una vaguada en cuanto a las temperaturas. Y bueno, vamos a comenzar siempre con Santa Ana. Vamos a ver que puede tener una temperatura máxima de 30 grados centígrados y una mínima de 20 grados centígrados y podemos observar que se encuentra nublado en estos momentos. En San Salvador vamos a poder observar, tenemos una temperatura máxima de 28 grados centígrados y una mínima de 18 grados centígrados. Nos trasladamos a San Miguel y hay una temperatura máxima de 33 grados centígrados y una mínima de 22 grados centígrados. Estas son las temperaturas climáticas que va a enfrentar el territorio nacional y les comento que como siempre son gracias a Sistema Fedecrédito. Esta es la red financiera con mayor cobertura nacional. Tiene presencia en 195 municipios del país. Sistema Fedecrédito ha estado ahí desde siempre para darte soporte en todo momento y además ver tu evolución en cada paso, acompañarte en tus decisiones y celebrar tu éxito. Más que clientes y socios, somos como hermanos. Estamos ahí para llevarte hasta donde quieras. Sistema Fedecrédito. Hasta aquí son las condiciones climáticas en Noticiero Hechos. Gracias, Pamela. Y hoy vamos a conocer la historia de un grupo de familias en el departamento de Usulután que se dedican a la producción de camarones fuera de lo tradicional. Julio Guevara visitó el lugar y nos cuenta en su reportaje. Es el primer atarrayazo del día y estuvo muy bien. Solo vean cuánto camarón. Son los estanques de la cooperativa San Hilario en el cantón Tierra Blanca, Jiquilisco, Usulután. Zona rural con habitantes que le dijeron no a los cultivos tradicionales y decidieron convertir sus terrenos en espejos de agua para producir camarón. Nosotros como Cooperativa San Hilario manejamos 40 hectáreas con el sistema semi-intensivo de producción que consiste en sembrar entre 10 a 12 camarones por metro cuadrado. Y contamos con 5.000 metros cuadrados de producción superintensiva de camarones, que consiste en sembrar entre 200 a 400 camarones por metro cuadrado. Así se ganan la vida. Esta cooperativa tiene 250 socios que anualmente producen 400.000 libras de camarón en 20 estanques. Desde primeras horas del día, grupos de hombres se encargan de alimentar, airear, oxigenar y cumplir con los pedidos. Los logros que hemos tenido son varios, en el sentido de que, primero, pues generamos empleo en los habitantes de la zona. Segundo, pues que dinamizamos la economía local, porque todos nuestros compradores son de aquí de la zona también, que son los que llevan el producto ya procesado a los mercados municipales. Desde aquí sale camarón para diferentes puntos del país. Fresco, sacado a gusto del cliente. Se trata de una actividad que, como ven, mantiene ocupadas a decenas de personas. Quiere decir que está generando empleo directo e indirecto. Y quien lo sabe perfectamente es Jaime,
Este hombre que se dedica a repartir este tipo de marisco en una hielera que transporta en su motocicleta. Este día compró 50 libras, asegurando que la demanda es grande en su comunidad. Eso es bueno, porque le permite ganar. La cuestión que el empleo aquí en la zona casi que no se consigue mucho, pues va. Y la producción de camarón ayuda mucho, un poquito más pues lo económico, ¿verdad? Comenzaron de la nada y poco a poco han luchado para crecer. Actualmente están obteniendo 3 cosechas al año, pero en los últimos meses se equiparon con tecnología de punta que le permitirá producir más. Realmente, a partir de hace un poco tiempo, dejamos de la producción semi-intensiva, una producción bastante baja, sembrando pocas cantidades de camarón, de 10 a 20 camarones, y ahora, digamos, estamos proyectando el crecimiento de 10 a 300 camarones por metro cuadrado. Es una cooperativa referente en la zona. San Hilario está saliendo adelante gracias a una iniciativa que al inicio muchos vieron sin esperanza. Sin embargo, quienes perseveraron están demostrando que la lucha no fue por gusto. Lograron convertirse en exitosos productores de camarón. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara. Noticiero Hechos. Bueno, y también le queremos comentar que la empresa Unilever anunció nuevos compromisos para lograr un mundo sin residuos plásticos y ayudar a crear una economía circular para ese material. Y como parte de las medidas, va a reducir a la mitad el uso de plástico virgen, disminuyendo la utilización de envases plásticos en más de 100.000 toneladas y también acelerar el uso de plástico reciclado. Además, ayudará a recoger y procesar más envases de plástico de los que la empresa vende. Este compromiso convierte a Unilever en la primer gran compañía mundial de consumo masivo en comprometerse con una reducción absoluta de los plásticos en su portafolio de productos. A todo esto agregamos que en los últimos 5 años Unilever ha colaborado con muchos socios a nivel mundial para recoger envases de plástico. En países como Colombia se instalaron más de 30 puntos de recolección en los centros de venta. Además, en Indonesia se establecieron casi 3.000 bancos de desechos, ofreciendo a 400.000 personas la oportunidad de reciclar sus desechos. Qué buena noticia esta con la que cerramos esta entrega informativa, porque definitivamente que hay un compromiso con el medio ambiente y esto tiene que comenzar con las empresas grandes y en este caso Unilever lo está haciendo. Claro, un gran ejemplo Unilever, muy bien, digno para que lo imiten otras grandes empresas. A seguir adelante, y con esto nosotros nos despedimos, los esperamos mañana a las 8 de la noche. Que descansen.